Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video sobre el pensamiento crítico. En esta oportunidad quisiera hablarles un poco acerca de 4 enemigos del pensamiento crítico. Quisiera empezar por el escepticismo. Los 4 enemigos del pensamiento crítico de los cuales les hablaré en este video son el escepticismo, el emocionalismo, el relativismo y finalmente las ideologías. Entonces, en primer lugar está el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo y por qué les digo que es como un enemigo del pensamiento crítico? El escepticismo consiste básicamente, en palabras sencillas, en dudar de la capacidad que tenemos los seres humanos para distinguir entre algo verdadero y algo falso. Entonces el escéptico cree que todo lo que los seres humanos decimos son opiniones. Él cree que nunca podemos llegar a saber cuándo algo es cierto y cuándo algo es falso. Entonces el escéptico pone en duda la capacidad de nuestra inteligencia para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Imagínense ustedes, ese es el escepticismo. Y claro, ustedes fácilmente comprenden que es un enemigo del pensamiento crítico. Les hemos dicho que el pensamiento crítico precisamente es esa capacidad de analizar la información que nos llega a través de muchos medios, analizar esa información y ver si es cierta, si es correcta, si se corresponde con la realidad de las cosas, si tiene argumentos que las soporten lo que nos están diciendo o no, o si es más bien algo falso, algo engañoso, una mentira, una apariencia. Entonces imagínense ustedes, el escepticismo nos dice que nosotros no podemos hacer eso, que nuestra inteligencia no puede finalmente distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Mientras que el pensamiento crítico nos dice no solamente que sí podemos, sino que es nuestro deber. Y es un mecanismo de defensa para evitar los engaños, las manipulaciones y todo eso. Entonces, ese es el primer enemigo del pensamiento crítico contra el cual debemos estar siempre muy atentos, como siempre en guardia, precavidos, porque puede poner en peligro todo nuestro proceso de convertirnos en pensadores críticos. Imagínense ustedes qué pensamiento crítico puede tener una persona que crea que realmente los seres humanos no podemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Qué pensamiento crítico va a poder tener una persona que crea eso? Para una persona que cree eso, pues básicamente todo lo que le digan es una opinión de fulanito, de sutanito. Los míos también son mis dichos, mis pensamientos también son opiniones, todo es opinión. Entonces, ¿cómo va a ser para distinguir entre lo que es cierto y lo que no? Mucho cuidado entonces con este primer enemigo del pensamiento crítico, que se llama escepticismo. El segundo enemigo del pensamiento crítico del que les quiero hablar en este video es el emocionalismo o la emocionalidad o el emotivismo, o también con otra palabra, el apasionamiento. ¿Qué quiere decir eso y por qué es enemigo del pensamiento crítico? Pues el apasionamiento o la emocionalidad consiste básicamente en ser personas que reaccionamos de manera casi que instintiva, apasionada, nos prendemos como fosforitos, por ejemplo en una discusión o en una conversación con alguien que opina o que piensa diferente. No analizamos, no pensamos, no argumentamos, sino que de inmediatamente nos enfrascamos en peleas porque todo nos sale como del estómago y somos súper apasionados, y cuando alguien nos dice algo que está en contra de lo que nosotros pensamos, entonces no usamos la razón, sino que inmediatamente empezamos a ofendernos y a rechazar a la otra persona, y se arma una pelea y una discusión donde no hay inteligencia, solamente hay
malos tratos, malas palabras, ofensas, insultos, ataques. Esa es la respuesta emocional. Y ustedes, que son la generación que ha nacido en las redes sociales, se pueden dar cuenta de eso, como en las redes sociales a veces se habla de temas polémicos, pero uno se da cuenta que no hay pensamiento, que no hay exposición de argumentos, sino que solamente hay como pelea, ganas de pelear, ganas de ofenderse, ganas de llevar la contraria, cero argumentos, todo es pasión, todo es emoción, todo es emotivo, todo nace como del estómago. Y entonces, claro, eso es supremamente contrario al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico debe aprender a dejar un poco de lado esa parte emocional para concentrarse más que todo en los argumentos. Esa persona opina en contra de lo que yo pienso. Vamos a ver sus argumentos, vamos a analizar lo que esa persona está diciendo, qué razones tiene, qué motivos tiene, qué pruebas, qué argumentos, qué demostraciones esa persona da para sostener su punto de vista y para atacar el mío. Entonces vamos a hacer ese trabajo de análisis y ahí se puede establecer un diálogo humano, un diálogo racional, un diálogo tolerante. Pero claro, lo contrario de eso es cuando una persona piensa diferente a mí y en vez de hacer todo este trabajo de análisis, de crítica, de pensamiento crítico, entonces voy al choque, voy a la pelea, voy al conflicto, voy al insulto, voy a la mala palabra, etcétera, etcétera. El emotivismo, entonces, el apasionamiento, la emocionalidad es otro de los grandes enemigos del pensamiento crítico y hay que estar muy en guardia porque el colombiano y el santanderiano se deja llevar mucho por ese apasionamiento cuando hay en juego posturas, por ejemplo, políticas, religiosas, incluso de fútbol. Hay personas que se van a los golpes por el fútbol. Pura emoción, pura respuesta instintiva y cero racionalidad. Mucho cuidado entonces con este segundo defecto, la emocionalidad exagerada. El tercer enemigo del pensamiento crítico es el relativismo, que es un defecto bastante parecido al primero del escepticismo. ¿Qué es el relativismo y por qué es un enemigo del pensamiento crítico? El relativismo es la postura de aquellas personas que dicen que realmente eso de lo verdadero y lo falso no existe. La verdad, la falsedad, eso no existe, todos son opiniones. Si usted dice, por ejemplo, que el aborto está bien, esa es su opinión. Y si yo digo que el aborto está mal, entonces esa es mi opinión y todos son opiniones. Ni usted tiene la verdad, ni yo tengo la verdad, ni nadie tiene la verdad. Y si nadie tiene la verdad, entonces tampoco nadie está equivocado porque todos son opiniones. Y es válida su postura, y es válida mi postura, y es válida la postura de todos. Hay una anécdota que cuenta que una vez estaba un juez escuchando al acusado y al acusador, ¿no?, en un juicio. Y entonces cuando el que estaba siendo acusado habló y se defendió, el juez le dijo: veo que usted tiene la razón. Y después habló la familia de la víctima que lo estaba acusando, y cuando la familia de la víctima y los abogados de la víctima terminaron de hablar, el juez los miró y les dijo: ustedes también tienen la razón. Y finalmente una niña que estaba presenciando el juicio se dio cuenta que era imposible que ambos tuvieran la razón. Entonces la niña dijo: señor juez, es imposible eso que usted está diciendo, ¿cómo va a ser posible que ambos tengan la razón? Y adivinen qué le contestó el juez a la niña. El juez le dijo a la niña: niña, usted también tiene la razón. Esto es el relativismo. El uno dice blanco, el otro dice negro, y entonces ambos tienen la razón porque son opiniones, porque no hay una verdad. Comprenderán entonces ustedes fácilmente por qué el relativismo es enemigo del pensamiento crítico. Porque vuelvo y les digo, el pensamiento crítico consiste en analizar la información que me llega en las redes sociales, en la campaña política, en la propaganda de un producto que quieren que yo compre, en lo que me dicen en la universidad, en lo que me dicen en el colegio, en lo que me dicen mis amigos. Toda esa información, analizarla
pensarla, a ver qué hay detrás, a ver si es cierta o no, a ver si hay una realidad detrás o si solamente es información a través de la cual me quieren manipular o engañar. Ese es el pensamiento crítico. Y el relativismo, básicamente lo que dice es que eso no se puede, porque todos son opiniones. Entonces, cuando alguien me dice a mí algo, yo no puedo analizar para ver si es cierto o no, porque todo es relativo. Es cierto para él, pero puede ser falso para mí. Entonces, el relativismo vuelve completamente imposible el pensamiento crítico. Es otro de los enemigos de los cuales hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día caemos muchísimo, incluso a veces sin darnos cuenta, caemos en ese relativismo de creer que todos son opiniones y entonces no hay verdad, nunca, solo opiniones. Y claro, si todos son opiniones y no hay verdad, entonces no hay pensamiento crítico, porque ¿cómo hago para saber que algo es verdad si de antemano creo que la verdad no existe? Y finalmente, el cuarto enemigo del pensamiento crítico son las ideologías. ¿Qué son las ideologías y por qué son enemigos o enemigas más bien del pensamiento crítico? Una ideología es un conjunto de ideas que un grupo de personas tiene, que creen firmemente y que a través de ese grupo de ideas interpretan toda la realidad y son cerrados. Piensen ustedes, por ejemplo, en un partido político o piensen, por ejemplo, en una religión fundamentalista. Esos son sistemas de ideas cerrados y con esas ideas, por ejemplo, el ultraizquierdista o el ultraderechista o esa persona que pertenece a esos grupos religiosos súper fanáticos tienen un conjunto de ideas y con esas ideas interpretan toda la realidad, no le dan cabida a ninguna otra posibilidad. Al contrario, toda otra posibilidad de entrada la consideran falsa. Y de entrada, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de diálogo, consideran que ellos están en lo correcto y los demás están todos equivocados. Entonces, imagínense, una ideología es como unas gafas oscuras que tú te pones en los ojos que te impiden ver la realidad de las cosas. Solamente ves tu conjunto de ideas y con ellos interpretas la realidad. No hay un diálogo con nadie más. Cualquier persona que te venga a decir algo distinto de las verdades, entre comillas, que tú ya has decidido aceptar, pues simplemente lo vas a rechazar porque seguramente está equivocado. Entonces una ideología es como una cárcel donde tú voluntariamente te metes, no vuelves a salir y desde ahí interpretas todo sin aceptar ningún tipo de diálogo, ni de argumentación, ni de intercambio con nadie. Entonces, entenderán ustedes fácilmente que esta actitud de las ideologías son enemigas del pensamiento crítico. ¿Por qué? Pues porque una persona que está ideologizada o una persona que está viviendo dentro de alguna ideología, piensen ustedes, por ejemplo, en alguien apasionado en algún grupo religioso, o piensen ustedes en alguien apasionado de la izquierda o de la derecha, etc. Se darán ustedes cuenta que esa persona no tiene la capacidad de abrir su inteligencia para dialogar, para ver dónde está la verdad. No, esa persona está cerrada y la verdad es su ideología y todo lo demás es absolutamente falso de entrada, sin ni siquiera analizar. Entonces, muchísimo cuidado con caer en estas ideologías que te cierran la cabeza y te cierran la posibilidad de, mediante el diálogo y la argumentación, de pronto incluso descubrir que estoy equivocado, porque el diálogo y la argumentación no es solamente para convencer al otro, el diálogo y la argumentación también es para la posibilidad de descubrir que yo puedo estar equivocado también, y esa es la magia y ese es el beneficio del pensamiento crítico, que a través del pensamiento crítico podemos incluso descubrir cuando nosotros mismos estamos equivocados. Bien, espero les haya gustado esta breve explicación de estos 4 grandes enemigos del pensamiento crítico.
Las ideologías, empezando de atrás hacia adelante, las ideologías, el relativismo, la emocionalidad, ojo con la emocionalidad, perdón que les insista, pero definitivamente es algo que hace mucho daño, y sobre todo en nuestro país y en nuestro departamento Santander somos muy emocionales y a todo lo que nos dicen contestamos, como dicen las mamás, usted siempre contesta con 2 piedras en la mano. Eso es el error de la emocionalidad. Y finalmente, el primer error era el escepticismo, creer que no podemos conocer cuándo algo es verdad o cuándo algo es mentira. Mucho cuidado con estos 4 errores, enemigos que ponen en riesgo nuestra capacidad de ser pensadores críticos.